Dice, todo intérprete de las Escrituras necesita tener una disposición adecuada. Acuérdense que el intérprete es aquel que está ejerciendo o practicando la hermenéutica, ¿verdad? O sea, el arte o la ciencia de interpretar las Escrituras. Entonces a eso se le llama el intérprete. No me van a decir que es el intérprete de la canción tal, por favor. Todo intérprete de las Escrituras necesita tener una disposición adecuada, llenando requisitos que la misma labor demanda. También debe tener las herramientas necesarias para poder ejecutar tan noble trabajo. Vamos a ver algunos requisitos del intérprete. Indudablemente, aunque esto se puede aplicar para gente que ha dedicado su vida a hacer este trabajo, yo creo que es válido que nosotros que enseñamos la palabra, pues tal vez no nos acercamos con toda la erudición de ellos, pero sí creo que debemos conocer las características, hay muchas más, pero que debemos de tener cuando nos acercamos a la palabra. Dice, el estudio de la hermenéutica bíblica requiere que el intérprete cumpla con los siguientes requisitos. Primero, el espíritu correcto. Note que aquí es espíritu con minúscula, o sea, nuestro espíritu, ¿verdad? El espíritu correcto. Podemos tener un espíritu incorrecto cuando nos acercamos a la Escritura. Sigue la guianza del Espíritu Santo en lo que piensa interpretar, ya que el Espíritu mora dentro de él. No sé si alguien tiene rápidamente Romanos 8:9, que no lo pueda leer. Siempre hay micrófono para que quede grabado. Romanos capítulo 8, verso 9. Otro que busque, por favor, San Juan 14, 17 y el 26 y San Juan 20 y 22, que lo tengan ahí listos. Parece que no hay sonido, ¿verdad? Verifiquemos ahí que tengan sonidos, hagamos las pruebas con los dos para que haya sonido, por favor. Tal vez quedaron apagados esos. Bueno. El azul, sí, el rojo sí tiene. Sí. ¿Ya? Entonces reprendelo. 1, 2, 1. Ahí estamos, ok, adelante. Romanos 8:9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Bueno, nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el maestro por excelencia, ¿verdad? Entonces debemos ser guiados, por eso tenemos que tener el espíritu correcto, ¿verdad? O sea, sujetar nuestro espíritu, sujetar nuestra alma al Espíritu de Dios para que haya guianza. ¿Alguien tiene San Juan 14, 17 y 26? El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, pero no lo ha visto, porque no lo ha visto ni le ha conocido, pero ustedes lo conocen porque habita con ustedes y está con ustedes. Ahí leyó el 26 de una vez, ¿verdad? Pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Como ahí está cerca, lea el 20, 22. Siempre de Juan. Y habiendo dicho esto, les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ok. Espíritu correcto, ¿verdad? Luego, la otra característica es humildad. Yo me imagino que esta no nos es difícil, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Humildad. Dice, humildad para reconocer que uno no lo sabe todo y que necesitará ayuda de otros con más experiencia o mejor capacidad en la materia. Eso es bien importante. Yo aprendí al estar cerca del doctor que realmente era un hombre que recibiendo lo que tenía, era humilde para escuchar las a veces pobres opiniones nuestras, o quizá buenas opiniones, ¿verdad? Depende. Pero exponía lo que el Señor le daba, con la capacitación incluso que él tuvo, y por supuesto la que el Espíritu le dio, pero nunca nos hizo sentir que él se las sabía todas, ¿verdad? Y que nosotros no podíamos en ningún momento darle nuestra opinión. Entonces, si un ministro de ese nivel tuvo esa actitud, creo que es la actitud que nosotros tenemos que tener. No lo sabemos todo. Luego, una mente preparada para digerir
lo que el Espíritu quiere revelar. Quizá una de las cosas que muchos de ustedes no conocen eran los consejos que el doctor nos daba cuando nos enseñaba, especialmente los martes en la mañana, que ustedes probablemente hoy en los estudios, si tienen acceso a esos cassettes, que creo que hay libertad y muchos los tienen. Y realmente lo interesante es que el hermano Otto nos decía, no lo enseñen todavía. Ese era su consejo. Lamentablemente había alguien ahí que lo oía en la mañana y lo predicaba en la noche. Y lo llamativo es que lo predicaba como que era propio. Inmadureces, ¿verdad? Yo creo que todos pasamos a veces por ahí. Entonces, añadía lo siguiente, por eso me recordé. Digiéranlo. Y yo les soy muy honesto, hay cosas que después de oírselas al doctor hace 15 años, hasta que las digerí, me animé a enseñarlas. Entonces, aunque tenemos que tener una mente preparada para digerir lo que el Espíritu quiere revelar, no seamos muy rápidos, ¿verdad? A la primera sentada no necesariamente entendemos lo que el Espíritu nos quiere trasladar, ¿verdad? Y siempre recuerden que es una verdad primero para ustedes y que les debe impactar primero a ustedes y que les debe bendecir primero a ustedes, que los debe liberar primero a ustedes y los debe edificar primero a ustedes, porque si eso hace esa verdad revelada a sus vidas, eso va a provocar en otros. No es solo la transmisión de un conocimiento. Cuarto, nunca pensar que se es infalible. ¿Sí? Nunca hay que pensar que lo que ustedes están viendo es infalible. Acuérdense, ahorita no hay hombres infalibles. No importa qué tan altos sean sus ministerios o grandes sean sus ministerios, no hay hombres infalibles. El único infalible actualmente es la cabeza invisible de la iglesia, que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo, ¿verdad? Quinto, siempre explicando el porqué de lo que se interpreta. Eso está en consonancia con lo que dice Pedro cuando se habla de apologética, siempre dando razón con un espíritu de mansedumbre de la fe que hay en vosotros. Bienvenido, hermano, aquí hay espacio. Si quieres venir de aquí a la par mía, no hay problema, aquí hay espacio también, donde haya lugar para escribir, porque hay que traer cuadernos. Eso, muy bien. Sí, director de colegio que no trae cuadernos, no funciona, vamos. Muy bien. Primero, el espíritu correcto. Luego, el método correcto. ¿Sí? El espíritu correcto y ahora el método correcto. Ustedes tienen ahí esos espacios en blanco para que si no quieren manchar el folleto no hay problema, pero pueden escribir en los espacios en blanco sus apreciaciones de lo que se está hablando, ¿verdad? Algo que les llame la atención o preguntas que ustedes tengan respecto a esto, ¿verdad? Lo pueden escribir en su propio folleto, porque el suyo no tiene. Bien. Ok, sí, ok. Ahí pueden ir escribiendo. Vamos a ver por lo menos 4 métodos que se han usado con el tiempo para interpretar. El primero es el gramático histórico, que de alguna manera yo creo que es el más equilibrado dentro de una hermenéutica sana. También tiene sus bemoles, pero podemos platicar un poquito más de eso. Dice, el método gramático histórico, reconocemos que la Biblia fue escrita en arameo. Es bien importante que yo les vuelva a preguntar, porque ustedes deben de saber, son cosas básicas. ¿Qué partes de la Biblia se escribieron en arameo? ¿Por qué dicen que parte del Nuevo Testamento? Parte de Daniel. ¿Por qué dicen que parte del Nuevo Testamento? Ok. Sí. Ahora acuérdense que no fue Jesús el que escribió, ¿verdad? Ahí hay una gran batalla. Están los que dicen que sí hubieron escritos en arameo, que es plausible, ¿verdad? Precisamente por lo que todos sabemos que el Señor habló arameo
pero la mayoría reconoce más que fue el Nuevo Testamento escrito en griego. Y si fue escrito en arameo algo, fueron los evangelios, y probablemente no todos. Entonces, lo seguro son partes de Daniel. Eso sí, hay parte en hebreo y parte en arameo. Obviamente, yo creo que deben haber manuscritos de arameo, como por ejemplo estas traducciones actuales de las que estuvimos platicando, ¿verdad? El arameo español. Ahora, ¿qué se escribió en hebreo? Eso sí se la tienen que saber. Todo el Antiguo Testamento, con excepción de esa parte de Daniel. Todo fue en hebreo. Ahora, yo creo que tenemos que pensar que el hebreo, como cualquier lengua, va evolucionando. Una de las cosas que la alta crítica, que hoy creo que vamos a ver un poquito de eso, hace en cuanto a la interpretación de las Escrituras, es que la alta crítica estudia a los autores. Y entonces la alta crítica llega a la conclusión de que Moisés no pudo haber escrito los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuál es uno de sus argumentos preferidos? Que en ese tiempo no había una escritura adecuada. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos han demostrado que sí, solo que era un hebreo sumamente básico. Muy, muy básico, casi cuneiforme. Acuérdense ustedes que otra vez, si se recuerdan de sexto, en México, ¿cómo se le dice al sexto? El último, sexto grado, es igual que nosotros. Entonces, en sexto grado siempre dan historia general, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de la historia general? Siempre nos decían que la escritura inicia en Fenicia, me parece, ¿verdad? Ahí en la media luna fértil entre el Éufrates y el Tigris, ¿se acuerdan? Porque ahí, y era una escritura cuneiforme. Ya ven que sirven esas cosas. Sí sirven recordar esas cosas, ¿verdad? Ok, entonces era un hebreo bastante básico, pero sí lo había. Muy bien. Y griego, por supuesto, todo el Nuevo Testamento, porque aun cuando pudieran haber habido escritos en arameo, rápidamente muchas de las copias se escribieron en griego. La razón principal histórica es el hecho de que Alejandro el Grande conquista, como lo vimos el domingo, ¿verdad? Conquista todo el mundo conocido de su tiempo, y lo que hace Alejandro el Grande es que heleniza todo su territorio. Y entonces pone como idioma único, idioma oficial de todo su imperio, el griego. Entonces esa es una de las razones por las cuales, y muchos lo ven como algo planificado por Dios, porque ese idioma permitió que todas esas copias pudieran llegar a todo el mundo conocido, especialmente cuando la iglesia se desarrolla. Por tanto, debemos interpretar, dice el método gramático histórico, según el sentido primario de lo que dice el texto, el cual es el primer nivel de la palabra, el sentido literal. Para eso hay que meterse a los idiomas, hay que meterse a las gramáticas de esos idiomas, y diríamos que el gramático histórico es el método que la mayoría de los exégetas que traducen las versiones de la Biblia han utilizado. De hecho, el gramático histórico lo utilizan las denominaciones llamadas históricas, ¿verdad? O tradicionales. Luego está el racionalista, que viene de la razón, ¿verdad? Dice, sujeta toda la escritura al juicio humano. Eso ya es un problema. Este método racionalista se utilizó mucho en el siglo XVIII, los llamados teólogos racionalistas, que llegaron a conclusiones bien alejadas de lo que nosotros creemos. Entendemos que fe y la razón no se oponen la una a la otra. Si ésta está sujeta al Espíritu Santo y a la revelación divina, es decir, la razón. Este método ha sido criticado por la forma que se usa. Para nosotros solo es el segundo nivel de interpretación, donde Dios usa la razón para revelarse a los entendidos. En cierta manera fue el caso de Lucas, un científico de su tiempo, era un médico, ¿verdad?
Entonces, él investigó diligentemente. Entonces, vemos que lo que investigó diligentemente quedó en Lucas y quedó en el libro de los Hechos. Dios usó, guiado por el Espíritu, a Lucas a través de la razón. Sin embargo, el método racionalista nos aleja mucho de lo que realmente la Biblia quiere decir, porque examina con la razón la Escritura. Muchos de estos racionalistas, no necesariamente, como vimos en uno de los requisitos del intérprete, se deja guiar por el Espíritu Santo. Ellos aplican métodos científicos rigurosos, usando las ciencias y las leyes y los métodos hermenéuticos de una manera demasiado cerrada. Está el lado opuesto. Si está el racionalista aquí, por aquí se va el alegórico místico. Si ustedes leyeron esto, alegoría, se lo voy a leer, que dice de alegoría, es la representación de una cosa usando la imagen de otra. Y se da un ejemplo en Gálatas 4, 24, 26, dice, lo cual es una alegoría. De una vez ahí lo dice claramente Pablo en Gálatas, ¿verdad? Pues estas mujeres son dos pactos. O sea, se usa la alegoría de que estas dos mujeres, hablando de Sara y Agar, una es libre y otra es esclava. Pero note que la alegoría es que son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, que sería en este caso Agar, el cual da hijos para esclavitud, así como Agar dio un hijo. Era una esclava, entonces su hijo también dentro de las casas patriarcales era un esclavo. Este es Agar, dice. Porque Agar es el monte Sinaí. Esa es una alegoría. Dice, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Miren qué profundidad lo que está tratando de explicar esa alegoría. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y ahí se está refiriendo a la otra mujer, ¿verdad? De Abraham. Esa es una alegoría. Entonces, el método alegórico místico lo que hace es que abusa de las alegorías. Y ahí tenemos que ser nosotros cuidadosos. Este método fue utilizado por los alejandrinos. ¿Se acuerda usted de Alejandría? En Egipto existió la biblioteca famosa de Alejandría que fue quemada. Muchos creen que si no se hubieran quemado esos libros tendríamos muchos conocimientos que se perdieron ahí, ¿verdad? Pero bueno, para poder helenizar la iglesia, dice, este método fue utilizado por los alejandrinos. Estamos hablando de cristianos. Para poder helenizar, acuérdese que esa era la cultura, era la moda, si usted quiere, la iglesia, y también antes de Cristo cuando leían la Septuaginta. Todos saben cuando hablamos de la Septuaginta a qué nos estamos refiriendo. ¿Hay alguno que no sabe? No se preocupe. ¿Sí? Va. Mire pues, la Septuaginta siempre se coloca así, ¿verdad? En números romanos. ¿Se acuerda que esto vale 50 y esto vale 10 y esto vale 10? ¿Se acuerda de los números romanos? Ok. Esto da 70. Y también se le conoce como la traducción de los 70. Lo que sucede es que Alejandro el Grande busca 70 sabios judíos para traducir la Biblia precisamente al griego, pasarla del hebreo. O sea, eso es algo que también tuvo que haber sido guiado por el Espíritu a ustedes, aunque sea un pagano, para traducir al griego, porque había que helenizar el imperio, aún con estos libros, me imagino que lo deben haber hecho con otros libros también. Entonces escogen 70 eruditos, y por eso se le llama la Biblia de los 70, o la Biblia Septuaginta, que es 70. Entonces es una traducción, en este caso del Antiguo Testamento, que era lo que había, Antiguo Testamento, del hebreo al griego. Lo interesante de ustedes saben que hay Septuagintas, ¿verdad? Ok. Lo interesante de la Septuaginta es que esos eruditos que vivieron hace 2000 y pico de años, o sea, 2400 creo yo por ahí, ¿verdad? ¿Perdón?
o 2200, esos eruditos tuvieron que traducir. Ellos estaban muy cercanos al original, porque acuérdense que uno de los grandes problemas de la interpretación es conocer los idiomas y poderlos traducir con las palabras adecuadas o exactas de lo que esta palabra significa en hebreo o esta frase hebrea, qué es la idea que transmite, y pasarlo al griego. Entonces, la gran ventaja es que ellos nos permiten. Cuando uno maneja la Septuaginta, uno se da cuenta que uno puede entender cómo ellos tradujeron una palabra hebrea al griego. Y con esa palabra al griego podemos tener luz en el Nuevo Testamento que fue escrito en griego. No sé si me voy a explicar. ¿Sí? De hecho, es difícil traducir del hebreo al griego, pero lo hicieron 70 eruditos, viviendo hace 2200 años, muy cercanos, y con la literatura que ellos tenían y el conocimiento de la transmisión que ellos tenían de los copistas, pudieron ellos traducir al griego. Por ejemplo, uno a través de la Septuaginta puede decir que la iglesia, en cierta medida, en la Septuaginta dice la iglesia del desierto, dice. No sé si han leído ustedes eso. Cuando Israel sale de Egipto, en la Septuaginta dice la iglesia del desierto, porque los eruditos traducen a ese grupo, a ese conglomerado que estaba siendo guiado por Moisés, lo traducen como eclesía. La eclesía, que ya es el término que Pablo utiliza muchos años después, entonces es la iglesia del desierto. No a la manera de la iglesia del Nuevo Pacto, por supuesto, pero ahí se hace un poquito más cercano el siguiente concepto, que yo no sé si ustedes oyeron alguna vez cuando el doctor dijo, en el Antiguo Testamento habían cristianos. ¿Oyeron ustedes ese concepto? ¿O no? ¿Y por qué dice uno? Si la iglesia arranca de aquí de la muerte de Cristo o su resurrección para adelante. Sí, pero más exacto es el hecho que bueno, ellos tenían fe en la sangre, solo que en la sangre derramada, pero Pedro lo amplía cuando dice que ellos querían averiguar para quién y para qué era esa salvación que ellos encontraban. Y dice que no lo teniendo muy claro, ellos se dieron cuenta que no era para ellos. Pero dice que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y está hablando de los del Antiguo Testamento. No me quiero meter ahí porque no tenemos mucho tiempo, solo es un ejemplo. Ahora, cuando Pablo dice en 1 Corintios 10 que lo que aconteció a Israel, 1 Corintios 10 es sombra para nosotros, entonces uno puede entender que realmente, si lo ven ese concepto de la traducción de eclesía, ellos vivieron como en una iglesia, por eso le llaman la iglesia del desierto. No a la manera nuestra, ¿verdad? Que quede bien claro, no estoy haciendo una mezcla, sino que eso quiere decir que lo que ellos vivieron en el desierto, y acuérdense, se quedaron postrados, es una sombra terrible de la iglesia nuestra, no la iglesia nuestra como Betel, sino que la iglesia en general, ¿verdad? De la cual nosotros somos una pequeña célula. Entonces, el método, así, sí, una pregunta. No es pregunta, sino era sobre algo que había yo leído anteriormente sobre lo que era helenizar o normalmente estaba leyendo yo una historia del cristianismo que cuando helenizaban algo, cuando se decía que algo era helenizado, era porque tomaban culturas y tomaban cultos paganos y los trataban la manera de adaptarlos al cristianismo. Entonces, de esa forma podían atraer más gente o tener contento al pueblo. Entonces, eso se podría traducir como helenizar. Sí, lo que pasa es que es mucho más amplio que solo verlo en la religión. Realmente involucraba toda la cultura ustedes. Por eso es que Alejandro toma los dioses, o mejor dicho, eso ya lo hizo Roma, ¿verdad? Pero los mismos dioses griegos Roma los traslada, porque la idea de estos emperadores era barrer con toda la cultura anterior. Por eso incluso destruían las ciudades y encima de las ciudades destruidas levantaban otras. Entonces Alejandro lo que creyó era que obviamente iba a vivir mucho tiempo. Y entonces él aprovecha y traslada su cultura griega
donde van los filósofos, donde va la cultura griega, donde va la manera de hacer guerra, donde va la manera de hacer religión. Lo que pasa está que aquí el propósito de él era que la Biblia, al traducirla al griego, se trasladara a todos lados. Yo creo que eso fue un propósito divino. No entendemos realmente cómo él le podría interesar la Biblia, porque Alejandro no fue cristiano, nada que ver, ¿va? Pero acuérdense que estaba preparando Dios como Señor de la historia el camino para la venida del Mesías. De eso podemos platicar porque es también bastante amplio. Voy a seguir aquí. Consiste en interpretar el método alegórico místico, las escrituras alegóricamente, ya que no es el sentido literal el de importancia, sino el místico. Ahora, fíjense bien. Nosotros creemos que cuando el Espíritu Santo revela su palabra a nuestras vidas, puede mostrarnos en figura o alegorías lo que no se entiende en el texto, pero que toda la Biblia lo dice. Este es el tercer nivel de interpretación. Donde dice nosotros es un apunte de los autores de este folleto. Porque acuérdense que como este folleto se usa en la Universidad de Lima, entonces, en cierta manera pareciera que nosotros en el LIM interpretamos, así nos atacan, ¿verdad? Muy alegóricamente. Entonces, por eso tenemos que ser sumamente cuidadosos y me parece bien el equilibrio que se maneja acá. Por eso nosotros creemos que el Espíritu Santo revela su palabra a nuestras vidas. Puede mostrarnos en figura o alegorías lo que no se entiende en el texto, pero que toda la Biblia lo dice. En otras palabras, que la Biblia lo respalda, lo que el doctor le llamaba el pie de imprenta. El abuso de las figuras es lo delicado. Este es el tercer nivel de interpretación. Ahora, define lo que es figura: cosa que representa o significa otra. Alegoría, aquí lo traducen como ficción en virtud de la cual una persona representa o simboliza a otra distinta. Místico, oculto o espiritual. O sea, lo que se trata de buscar es la aplicación espiritual. El problema de abusar del método alegórico místico es que podemos perder el camino si no interpretamos. Por ejemplo, usted oye que se usa mucho Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos porque lo que Dios le dijo tenemos que ponerlo ante no solo un verso bíblico, sino que una de las cosas importantes en cuanto a la interpretación es que aquello que el Espíritu va a revelar nunca se va a oponer a todo el lomo de la palabra. Cuando digo lomo de la palabra me refiero a los 66 libros. Ustedes se van a dar cuenta que un principio de interpretación bien sano es que la palabra se interpreta a sí misma. Eso quiere decir que no vamos a encontrar una exégesis sana o una hermenéutica sana si las conclusiones a las que llegamos están en contra de la palabra. No sé si me doy a entender. Bueno, sigamos porque tenemos que avanzar ustedes. El otro es el dogmático, el cuarto método. Se deriva de dogma, que significa enseñanza. Este método interpreta de acuerdo con las enseñanzas que rigen su denominación. Miren, esto es delicado porque voy a decir esto y espero que me dé a entender. Nosotros podemos tender a interpretar en base a la doctrina Elim. O sea, yo creo que no podemos decir que no podemos ser influenciados. Pero el bautista igual, el presbiteriano igual. Y así podríamos agarrar diferentes denominaciones. Entonces, a eso se le llamaría una interpretación con sesgo. ¿Sí? Con tendencia, exacto. Con una tendencia, y ahí tenemos que ser sumamente cuidadosos. Dice, aunque la palabra de Dios enseñe lo contrario, nosotros creemos que después de haber pasado la interpretación por el proceso, debido, dice, de la hermenéutica, o sea, interpretar un texto con la Biblia y no la Biblia con un texto. Me gusta eso, interpretar un texto con toda la Biblia y no la Biblia con un texto. Les voy a poner un ejemplo que
yo oí de alguien muy importante, me reservo el nombre, pero de repente esta persona dijo, y con el respeto que me merecen las damas que están aquí, dijo, fíjense que yo estoy llegando a la conclusión, dijo, que las mujeres cuando están menstruando no deben de servir dentro de la iglesia. Inmediatamente me puse a pensar, Antiguo Testamento, porque la ley establecía leyes, ¿sí?, acerca de esto. Incluso una mujer con menstruo, si te tocaba, te contaminaba y tenías que purificarte por 7 días, pero esa es la ley. Entonces yo me le quedé viendo a esa persona, y bueno, otro más atrevido que yo, aunque yo considero que a un ministro nunca hay que ponerlo en evidencia delante de los demás. Eso es ética, ¿verdad? En todo caso hay que hablarle aparte. O sea, la idea no es bajarse de la moto delante de los demás a alguien, ¿verdad? No es sano. Entonces, bueno, esta persona le dijo, pero mira, hermano, eso es Antiguo Testamento. No, yo creo que es así. Y todavía se acerca otro. Imagínense lo delicado de la interpretación bíblica cuando lo hace una autoridad. Y me dio tanta tristeza ver a unos pastores que se acercan y dicen, y usted ya lo hace en su iglesia. Solo les interesaba saber si él lo hacía en la iglesia. Porque si usted ya lo hace en la iglesia, yo lo practico. Digo, pero qué tristeza, qué falta de criterio para poder, o sea, era más importante si lo hacían o no en la denominación, ¿verdad? O sea, lo importante de lo que dice una denominación y no lo que dice la Biblia. No sé si me van a entender. Exacto, por eso es que viene a colación esto que estamos diciendo acá, interpretar un texto con toda la Biblia. Si nosotros metemos ese texto o esa porción de texto a toda la Biblia, nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento se nos dice que la ley fue abolida. Ya no está vigente, somos de nuevo pacto. Entonces, por eso Pablo nos dice en Colosenses 2, ninguno te juzgue, dice, en comida, en día, en luna nueva. Y todo eso, si ustedes ven, es el contexto de la ley. Si no, nosotros estuviéramos chequeando cuándo es la luna nueva, cuándo es la luna cuarto menguante, porque era parte del orden cúltico en la ley para Israel. ¿Ibas a decir algo? Sí, esa se puede decir que es la antítesis de la exégesis en sí, pero estaba leyendo yo en algo de los libros de hermenéutica, sí, que le llaman eisegesis, o sea, lo contrario. Vamos a hablar un poquito de eso acá, está un poquito más sencillo, es el proceso contrario, es pretender, ex es una partícula griega que dice afuera, exégesis, es interpretar de adentro para afuera. La eisegesis habla de interpretar la Biblia de afuera, de todo lo externo, incluso lo que uno piensa, para adentro. En palabras muy sencillas, es aplicarle la llave del diácono a la Biblia, para que ella diga lo que yo quiero que diga. Por eso, ojo, para mí es sumamente delicado cuando nosotros basamos doctrina usando el Antiguo Testamento demasiado. El Antiguo Testamento es una sombra. Si ustedes notan, este es un objeto, ¿verdad? Tiene sombra, ¿verdad? Hay luz ahí y esta es la sombra, ¿no? El Antiguo Testamento es esto, el objeto es el Nuevo Testamento. Entonces, cuando yo estaba viendo la sombra, pues no tenía chance de solo ver la sombra, algo difuminada, ¿no? Pero cuando ya tengo la revelación del objeto, ¿por qué voy a ir a la sombra? Por eso, otra ley de interpretación o clave, como usted le quiera llamar, el Antiguo Testamento, que es la sombra, se interpreta a la luz del Nuevo. Porque aquí se miraban los machos cabríos derramando sangre, pero aquí está Cristo muriendo en la cruz. ¿A qué le voy a poner yo atención? ¿A los machos cabríos o al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo? Por supuesto al Cordero de Dios.
¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces el proceso al revés es peligroso. Lo vamos a, por aquí aparece. Sí, hermano Francisco. Es válido verlo de esta manera, que conforme ha ido pasando el tiempo, las diferentes formas de ir interpretando la Biblia son como ir descubriendo a la luz del Espíritu nuevos ángulos de la palabra. Es decir, por ejemplo, los bautistas en cierto nivel de interpretación se quedaron, y cuando se habla de pentecostales o se habla de otras denominaciones, se puede pensar que ha sido porque ha ido la revelación de continuo, y aceptar esa postura vale, porque, por ejemplo, los que practican, los hermanos que hablan del séptimo día, ¿verdad? Sí. Los sabatistas, ellos o adventistas nos señalan a nosotros de ciertas cosas en las cuales ellos no creen, y nosotros decimos a veces, podemos pensar, es que a ellos no se les ha revelado. Entonces, y hablando de cuestiones dogmáticas, ¿verdad? Que nos centramos muchas veces en pensar solo así y no tener la libertad de poder escudriñar que también ellos o nosotros pudiéramos tener parte de la razón. Sí, digamos en el caso muy específico de adventistas, testigos de Jehová, mormones, en lo personal creo que no los podemos llamar hermanos. Okay. Sí, no, tal vez, porque son sectas. Acuérdense que a nosotros también nos meten dentro de las sectas. Sí. El problema está que nosotros, que siempre al adventista se le ve muy cercano, pero es por no profundizar en lo que creen. Ellos creen que la salvación no solo necesita la sangre de Cristo, sino necesita el cumplimiento de la ley. Eso significa que ellos están negando la sola fe, la sola gracia, la sola escritura. Eso no es confusión. Ahora, eso no se conoce superficialmente, sino cuando se profundiza. Sí. Que quede grabado, hermano Roland. Bueno, entonces... Pero yo pienso que en este caso el hecho de ser perezoso espiritual, debido a la cultura, no ser asiduos a la lectura, pues se dejan llevar por lo que dice el pastor nada más, vea todo un gozo, porque en el momento que estaba estéril, y después de muchas cosas la dejó, ¿no? Ahora, ella pues estaba esperando que él regresara, durante 2 años estuvo pendiente, y ella le pedía a Dios que la sanara porque el momento le iba a estéril. Entonces viene a esto lo dogmático, porque ella ha oído a muchas hermanas de esa iglesia y decían que no le iba a responder, y eso lo tomó como algo que ella lo adaptó, que la Biblia se refiere a ella, cuando está estudiando los medios. Resulta que ahora ella está esperando, pero no es de que fue su esposo, sino se encontró a alguien en la calle, le conoce el problema, tuvo relaciones con él, pero ella ahora dice, que nosotros le digo, quise comentar esto porque había un apoyo a lo que nosotros hicimos con mi esposa. Le dijimos que eso no era de Dios, porque dice, Dios me respondió, me sanó, yo le pedí una relación y él me envió Entonces le dijimos, ya hablaste con tu pastor. Nosotros señalamos de que eso no era bueno, estamos en eso, tratando a esta persona, efectivamente, porque nos llaman, necesitan, eso tal vez lo vemos aparte para poder ampliarnos ahí, ¿verdad? Creo que tenemos que... ¿Apachaste? Bueno, ok. Ahorita sigue funcionando. Ok. Entonces, miren, quise hacer esa acotación, Francisco, porque el adventismo del séptimo día es sumamente peligroso, porque añade a la salvación el guardar la ley. De alguna manera se parece mucho a los movimientos mesiánicos, solo que en otra línea, ¿verdad? Pero ellos son muy parecidos, ¿verdad? Por supuesto, el testigo de Jehová pues no cree que Cristo sea Dios. El mormón tiene otras sus cosas también ahí, que no vamos a entrar en eso, pero
mucho de esto sale por la interpretación. Los testigos de Jehová tienen su propia Biblia interpretada a su manera. Entonces, tal vez el punto de la revelación progresiva, yo creo que sí es válido darse cuenta que fue un fraile católico al que le revelaron que la salvación era por fe, Lutero. Dios usó a ese fraile. Y entonces, a través de esa revelación, salvación por fe. De alguna manera, a los anabautistas, que son precursores de los bautistas, les habló del bautismo. Entonces se restaura. Cada uno de ellos fue restaurando verdades apostólicas del primer siglo enterradas. Y precisamente la hermenéutica ayudó a Lutero. Si me permiten leerles algo, yo estuve leyendo, ya se me desconchufló esto, pero bueno, dejémoslo ahí para mientras. Déjenme ver si lo encuentro, porque yo para leer me tengo que quitar los lentes ahora ustedes, para leer mejor, porque si no, vamos a ver si lo logro encontrar. A ver si lo tengo aquí. Por favor, que se grabe. Independientemente de Lutero y de las personas que estaban, se puede decir, en la jerarquía de la religión dominante mundial, sí. Pudo haber pasado de que había remanente que era de las clases bajas. Sí, siempre la historia de la iglesia nos muestra eso. Les voy a leer un poquito de esto para que, ya que dice, el contexto histórico del intérprete ha sido con frecuencia factor determinante de auténticos descubrimientos en la práctica de la exégesis. Fue la angustia de Lutero, eso ya forma parte de su contexto personal. Fue la angustia de Lutero, abrumado por la doctrina católica de las obras meritorias y la opresión espiritual de Roma, impuesta a la cristiandad, lo que llevó al reformador alemán a comprender el alcance grandioso del texto, el justo por la fe vivirá, porque por 1000 años estaba ese texto ahí, ¿verdad? Pero a él se lo reveló, se lo iluminaron, ¿verdad? Ahí sí que le habló la Biblia, este libro habla. Al descubrimiento de la justificación por la fe, seguirían en un contexto personal nuevo a una nueva formulación teológica. Y entonces se llega a esto que fue parte de la reforma, la sola fides, eso es la sola fe. Tendría su apoyo en la sola gratia, o sea, la sola gracia. El solus Christus, ellos usaban latín, ¿verdad? El solo Cristo y la sola escritura, o sea, la sola escritura. Estas son 4 cosas que los reformadores sostuvieron y que no está mal que nosotros sostengamos. O sea, hay cosas que el Señor mostró precisamente para provocar la reforma que nosotros no podemos o no debemos olvidar. La sola escritura, solo Cristo, la sola fe y la sola gracia. Cuando nosotros entendamos la sola gracia, eso bota la herejía, porque es herejía, la herejía adventista. Bueno, sigamos, solo les quería leer ese. Estamos en el dogmatismo, ¿verdad? Muy bien, dice, interpreta las enseñanzas que rigen su denominación, aunque la palabra de Dios enseñe lo contrario. Disculpen un momentito. Perdón, muy bien. Nosotros creemos que después de haber pasado la interpretación por el proceso debido a la hermenéutica, ya lo hemos leído esto, interpretar un texto con toda la Biblia y no la Biblia con un texto, y con el tiempo, después de repetidas confirmaciones del Espíritu Santo, de otros textos y otros contextos, utilizando diferentes versiones bíblicas, lo explicamos y enseñamos como doctrina. Note otra vez que esto es el concepto que de alguna manera, en este caso, el autor del folleto, que yo creo que es válido. O sea, por eso yo les he hablado mucho a ustedes acerca de el grupo del doctor que se llamó Conformación de Doctrina, así le puso él, que era un proceso, si ustedes quieren, un poco dialéctico, de dialogar unos con otros, pero él exponía lo que le habían revelado, y para él fue un seguro en cuanto al hecho de que lo que le habían revelado realmente venía de Dios, porque eso habla de humildad, como ya les dije, y habla también
de la seriedad con la que nosotros tenemos que pararnos frente a las almas para poder decir Dios me dijo, o para poder decir esto viene de Dios. No sé si me entienden. Eso para mí eso es muy importante. Por eso, dicho sea de paso, yo cada vez que me encuentro a alguien que después de que murió el doctor me dice, es que el doctor se equivocó, y me pretende convencer de lo que él cree es la verdad, yo digo que inmadurez. Porque si se necesitó un colegio ministerial para esa conformación, entonces se necesitaría otro colegio ministerial con el mismo nivel para poder decir esto de acuerdo a la revelación que el Espíritu Santo está trayendo ahora. En la revelación progresiva ahora hay más luz. No sé si me entienden. Ok, vamos pues. Acuérdense que estamos viendo características del intérprete. Una cosa importante es leer siempre con cuidado. ¿Cuántas veces hemos leído la Escritura y a veces repetimos lo que no dice? No sé si les ha pasado. Para entender correctamente lo que está escrito, leer con cuidado. Ver siempre con cuidado las palabras. Ponga atención mucho a esto porque yo quisiera hoy que ustedes hagan un ejercicio. Van a hacer su primer ejercicio, que está en el folleto. No sé si alguien que se adelantó ya lo hizo, ya nos lleva ventaja. Muy bien. Ver siempre con cuidado las palabras. Ponga atención a la gramática del texto. Verbos, adjetivos, adverbios, pronombres, conjugaciones, frases, cláusulas, admiraciones, signos de puntuación, comas, dos puntos, punto y coma, comillas, otros. A la que aburrido va a decir usted. Pero notan ustedes, les voy a dar un ejemplo de cómo una coma puede hacer diferencia. Los testigos dicen que cuando el Señor le habló al ladrón de la cruz, dijo, de cierto, te digo, coma, dicen los testigos. Hoy estarás, o creo que no ponen hoy, sino que lo ponen, estarás conmigo en el paraíso, para decir que esto está en futuro. Pero ¿cómo están nuestras Biblias? Nuestras Biblias no tienen coma y dicen, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una coma hace la diferencia. Entonces, nuevamente es importante aún la gramática del idioma español. Entonces, para muchos de nosotros esto se nos puede volver cuesta arriba, porque decir, bueno, ¿y qué de los verbos? Pero cuando uno estudia pasajes, lo primero que tiene que ver, como lo van a notar en el ejercicio, es, le van a preguntar qué verbos hay en ese texto, porque los verbos hablan de acción, los sustantivos hablan de nombres propios, el adjetivo califica al sustantivo. Todavía me acuerdo de la gramática. Los pronombres sustituyen al nombre. Las conjugaciones, me acuerdo que la conjugación copulativa es la I. ¿Se acuerda? Y hay otras cosas que ya no me... Vos me imagino que te acordás de muchas, ¿verdad? Pero tus alumnos no sacan 60 en idioma, ¿no? Sacan 100. Muy bien. Entonces, es importante. Consulte con otras versiones lo que está leyendo, lo que hemos hablado. 4. Estudiar el significado de las palabras individuales. Las palabras mal traducidas. Hay palabras que eventualmente no fueron, claro, para poder definir si fueron mal traducidas uno tiene que tener cierto nivel de estudio, ¿verdad? Buscar el significado original de las palabras. Eso mejor si uno lo hace a través de las ayudas, las concordancias que vimos, Strong's Concordance de hebreo español, griego español. Miren qué interesante es eso, ¿verdad?
el poder hacerlo y no está tan alejado. Antes eso estaba solo en manos de eruditos. Ahora esos eruditos nos dieron la oportunidad de husmear un poquito, ¿verdad? Tal vez no vamos a profundizar mucho, pero ahí nos ayuda también el Espíritu, ¿verdad? Ok, dice buscar, ok, ver cómo la usó el traductor. Buscar, ¿por qué ver cómo la usó el traductor? Porque una palabra puede significar muchas cosas. Entonces él agarra una de esas palabras y la pregunta es ¿por qué usó esa? ¿Y por qué no usó la otra? Buscar sinónimos, palabras que se escriben diferente pero que tienen el mismo significado. Y como dice acá, de preferencia ir a los originales. Esto es lo que hace el método gramático histórico, ir a los originales. 5. Ver el contexto. Esto es bien importante. El contexto inmediato es leer el capítulo anterior y posterior al texto que estamos leyendo. O sea, cuando usted vaya, por ejemplo, en homilética, vamos a ver que hay sermones textuales. ¿Y qué es un sermón textual? Es un sermón que se basa, o un mensaje que se basa en un texto. Por ejemplo, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, primer punto, Dios, el amor de Dios. Segundo punto, ¿qué pondría usted? Dio a su Hijo. Si usted quiere, sacando del mismo texto así literal, aunque uno podría. Entonces, usted, todo su mensaje está basado solo en San Juan 3:16. Se le llama, en homilética, sermón textual, que está basado en un solo verso. Entonces, si usted quiere ver el contexto inmediato de ese verso, tiene que leer el capítulo 2 de Juan y el capítulo 4. Eso le da a usted todo un panorama de qué se está tratando, qué es lo que se está hablando ahí. El contexto remoto son los textos que hablan de lo mismo, o como les llamamos, textos paralelos. Juan, por ejemplo, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Es un paralelo a San Juan 3:16, donde habla del amor de Dios y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es un paralelo. Esos son contextos remotos. Bíblico, el contexto bíblico. Toda la Biblia es el contexto por excelencia. Un texto sin el contexto de toda la Biblia es un pretexto. Por ejemplo, aquel que quiere ponerle Biblia para tener 2 mujeres, ¿qué texto buscaría? Yo vi un caso de un pastor en México que utilizaba eso. ¿Okay? Decía, aquí dice, serás marido de una sola mujer. Ajá. Y no dice que no puedas tener una novia. Me están diciendo que ahorita está surgiendo una secta que está estableciendo, me acaban de informar, que se pueden tener varias mujeres. Así que por favor, hermanos, prohibido oír nuevas voces. Nuevas voces. Ok. Acuérdense que para todo, por eso dice es un pretexto, ¿verdad? ¿Qué dice toda la Biblia al respecto? Siempre preguntémonos de algo que estamos viendo en la palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Génesis? ¿Qué dice los Salmos? ¿Qué dice los demás pasajes? Para eso nos ayudan mucho las concordancias. El contexto histórico. ¿Qué dice la historia del texto? Y el contexto doctrinal. ¿Qué enseña la doctrina? En este caso tendría que ser la doctrina que de alguna manera te ha arropado. Todo grupo cree que su doctrina es la más sana, ¿verdad? Todo grupo cree tener la verdad. Entonces, lo importante es que nosotros tengamos testimonio también del Espíritu y por eso tenemos que ser serios en el estudio de la palabra. El propósito, el plan y las limitaciones de cada escritura. Primero, reconocer siempre cuál es el propósito por el cual fue escrito lo que se está estudiando. Entender cuál fue el plan por el cual fue escrito. Esas son características importantes. Bueno, el tiempo a mí se me está yendo. Vamos a ir bastante rápido acá. La hermenéutica no debe aislarse de otros tipos de estudio, ya que estos son importantes en su desarrollo, tales como el canon. ¿Sí? El canon. Tenemos que saber qué es el canon. Hay libritos que hablan sobre el canon. ¿Qué es la crítica textual? La profecía, la crítica histórica,
la exégesis, teología bíblica y teología sistemática. O sea, se esperaría que uno estudie a la par de todo esto. Obviamente, creo que lo importante es tener una idea de esto, ¿verdad? Cuando hablamos de canon, mencionamos el canon, tenemos que saber qué estamos diciendo. No vino la hermana Sheni, ¿verdad? Pero el domingo se compartió y se dijo algo, yo creo que no se entendió, quizá por lo que hablamos el martes. Se dijo, es que sacaron algunos libros del canon, dijo. Y realmente ninguno de los libros del canon han salido. Porque entendió mal. Lo que sucede es que habían muchos, ¿se acuerdan que dijimos que había muchos evangelios? Y obviamente fueron, quizá por el nerviosismo que había, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro que el canon se establece, hay fechas históricas y cualquiera de nosotros también tendría la duda si se pusiera del lado crítico, ¿quiénes fueron los que establecieron el canon, va ustedes? Ya no estaba Juan, ya no estaba Pablo. Fueron los padres de la iglesia, los así llamados padres de la iglesia, pero yo en lo personal creo, como se los dije el martes pasado, que es importante entender que Dios, si usa paganos, y usó a Nabucodonosor, usó a Ciro, no Ciro Peraloca, sino que a Ciro, como que sí leía historietas yo, sino que a Darío, ¿verdad? Que eran paganos, y como dijimos, Alejandro el Grande, ¿cómo no va a utilizar personajes que probablemente tenían ya una distorsión doctrinal, pero yo sí quiero entender que Dios de alguna manera los guió para establecer el canon? Porque si dejamos de pensar eso y rompiéramos con el canon, rompemos con todo, ¿verdad? Ok, sigamos rapidito. Canon es la diferencia entre aquellos libros que llevan el sello de inspiración divina y los que no llevan. Eso ninguno de nosotros estuvimos ahí para definirlo, ni tampoco nos podemos poner, yo creo, en el plan de decir, no, yo creo que aquí se equivocaron, mejor metamos Macabeos, o a Judith, o a Tobías, ¿verdad? O a libro de Enoc, o a el libro de Jared, aunque lo mencionan, ¿verdad? Pero en realidad tenemos que aceptar, creo yo, que Dios estuvo en el asunto. Entonces son los libros que llevan la inspiración, pero ¿lo definieron ya? No nos toca a nosotros definir el canon. Canon es una palabra griega y significa regla, norma. Entonces le pusieron reglas y le pusieron normas para establecer cuáles pasaron esas normas. Crítica textual. En algún momento van a oír sobre eso. Es el intento de determinar las palabras originales del texto y sigue el desarrollo del canon y también es conocida como la baja crítica. Es importante debido a que no tenemos los manuscritos originales. No hay manuscritos originales. No tenemos el original que escribió Lucas, mucho menos lo que escribió Moisés. No existe. Lo único que hay, a veces en pedazos, son copias de esos originales. Y entonces, dentro de la misma crítica baja, están los que se vuelven especialistas en los errores que hay entre copia y copia. Los copistas se pudieron equivocar en un signo, se pudieron equivocar en un símbolo o en un número, sí. Entonces, hay leyes muy especializadas, ¿verdad?, que estudian y que obviamente es de lo que forma parte los que traducen las Biblias. Entonces, es importante debido a que no tenemos los manuscritos originales y las copias que hay tienen variantes entre ellos. Por eso, por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene el libro, el Nuevo Testamento con anotaciones de Francisco La Cueva? ¿No? Bueno, Francisco La Cueva es un erudito, estuvo en Guatemala, enseñaba hebreo en el CETECA. Él es un ex sacerdote, pero creo que ya murió. Francisco La Cueva, en ese Nuevo Testamento, hace un estudio y dice, esto no aparece en el original. ¿Ha leído usted? Esto no aparece en el original, esto no. Solo que en ese Nuevo Testamento pareciera que casi nada aparece en el original.
Aunque él hace un estudio muy interesante porque él pone ahí de qué manuscritos fueron sacados, porque hay muchos manuscritos. Entonces dice este manuscrito, por ejemplo, él elimina aquel texto en Primera de Juan 5:2, que dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. Él dice, no está en los manuscritos, en los mejores manuscritos no está, dice. Como también lo clásico, se truenan San Marcos, los últimos 2 versos de San Marcos, donde dice, y beberán cosa mortífera y no les hará daño. Dice que eso fue un agregado. Y lo tremendo es que en realidad ellos no están mintiendo, en el sentido de que ellos ven manuscritos, acuérdense, es una copia, donde ven escritos a la par, de hace muchos años, de exégetas, ¿verdad? Pero como no se tienen los originales, entonces ahí es donde otra vez lo que nos trae paz al corazón es que tenemos que ir a los contextos, ¿verdad? Yo en lo personal, aunque navegué en esos ambientes, yo prefiero sentirme bien tranquilo y ver que los contextos, esos pasajes tienen también en el contexto de toda la Biblia, porque si quitan San Marcos, donde beberán cosa mortífera, no lo vemos tal vez en otro verso tan claro, no les hará daño lo mortífero, pero veo yo a un Pablo que lo muerde una serpiente y no le hace daño. ¿Perdón? No, es que esto no da permiso. Esto es lo que está diciendo en el contexto de la Gran Comisión, es que hemos sido capacitados para pelear batallas, ¿verdad? No buscarlas, ¿verdad? Sino que en el proceso de la predicación. Bueno, crítica histórica, o también conocida como alta crítica, baja crítica, crítica textual, alta crítica, crítica histórica, que estudia la paternidad literaria de un libro. Por ejemplo, no se ponen de acuerdo quién escribió Hebreos. Unos dicen que Pablo, yo creo que Pablo, otros dicen que no, que pudo haber sido Santiago, otros dicen que pudo haber sido el hermano de Jesús. Hay muchas tesis. Entonces, la alta crítica define la paternidad literaria de un libro. Por eso la alta crítica ataca el hecho de que realmente Moisés escribió la Torá. Ellos dicen que la Torá es recopilada en los tiempos de Esdras. Tienen sus razones ellos para decirlo, ¿verdad? La fecha en la cual fue escrito, la circunstancia histórica, la autenticidad de su contenido. Fíjense que ellos, por eso se llama alta crítica, y esa es la más peligrosa. Porque ellos chequean la autenticidad de su contenido. Sí. Estaba viendo en una navegación por internet el día de ayer, Sí. y por buscar un dato logré ver que la iglesia grande estaba tocando un versículo, bueno, están un montón, pero uno solo que me llamó la atención, que está diferente a la Biblia, y ellos establecen que eso lo acaban de encontrar. Eso salió hace como 3 días y que está avalado por... Sí, ellos solo le ponen quién lo avala y ya estuvo. Y decía que la interpretación. de la mujer, en Apocalipsis, que fue al desierto, y donde dice que allí la esperan los ejércitos de Dios y los ángeles para ir a defenderle y batallar. Y eso no existe realmente. Sí, es que ellos ya de una vez interpretan que la mujer ya saben quién es, ¿verdad? Así lo manejan ellos. Muy bien, la unidad literaria. Acuérdense que la Biblia, biblos en latín es conjunto de libros. Biblos. Entonces son 66 libros. Que para mí es asombroso, hermanos, la unidad que tiene la Biblia. Se escribió en un proceso de, creo que 1600 años. Yo creo que más. Solo Moisés, Abraham está 2000 años antes de Cristo. Pero Abraham está 2000 años antes de Cristo. Y Moisés... Fue hasta 500 años después. Sí. 1600. Sí, hay que chequear. Pero son 1600 años. Imagínense. Con diferentes autores. Diferentes preparaciones académicas. Reyes,
pastores de ovejas, culturas, y para mí eso es una prueba totalmente fuera de infalible, sí, de la mano de un autor divino, ¿verdad? Ustedes, que mantiene la unidad. Exégesis, aquí viene algo interesante y donde se ve también la definición de eisegesis. Es la aplicación de los principios hermenéuticos para arribar a una correcta interpretación del texto. Es la que nos lleva a interpretar partiendo de adentro del texto hacia afuera. En otras palabras, dejar que el texto diga lo que tiene que decir. Y no de afuera para adentro, que es la eisegesis. Yo creo que tenía algo aquí de eso, déjenme ver, porque aquí yo estuve apuntando algunas cositas acá. Por lo menos, déjenme ver si lo encuentro. Lo que pasa es que esto está bastante... Vamos a ver. Tal vez al final lo busco más despacio, pero básicamente era solo para mostrar. Es una palabra compuesta, aquí está, mire. Dice, el exégeta, sean cuales sean sus puntos de vista iniciales, ha de acercarse con actitud muy abierta al texto. Exégeta es el que hace exégesis, ¿verdad? Permitiendo que éste los modifique parcial o totalmente. O sea, si el texto habla lo que tiene que decir y él está abierto, aunque lo que él encuentra ahí no se parezca a lo que él cree, él no va a forzar el texto, sino que al contrario, permitiendo que éste los modifique parcial o totalmente, en la medida en que no se ajusten al verdadero contenido de la escritura examinada. Si cumple honradamente su cometido, lo que haga será exégesis, no eisegesis, porque égesis, ek es la preposición y égesis, por eso es una interpretación hacia afuera, ¿verdad? Y eis es hacia adentro. Es decir, extraerá del texto lo que éste contiene, en vez de introducir en él sus propias opiniones. Y eso es lo delicado de ustedes, que uno a veces muy rápidamente le pone al texto lo que uno cree, ¿verdad? Con premeditación, alevosía y ventaja, vamos. Que es la principal causa, fíjense pues, la eisegesis para ellos es la principal causa de herejías doctrinales. Yo puse aquí algo, dice, no debemos llegar al texto con ideas preconcebidas, con el propósito de forzarlo a que diga lo que queremos. A veces podemos caer en ese error, ¿verdad? Especialmente cuando queremos forzar una figura del Antiguo Testamento a un concepto que nosotros queremos enseñar. La teología bíblica es el estudio de la revelación divina como está dada a través de la palabra Antiguo y Nuevo Testamento y está basada en la pregunta, ¿qué agrega a esa revelación específica al conocimiento que los creyentes ya tenían en esa época? La teología sistemática organiza la información bíblica de una manera lógica, colocando toda la información junta de tal manera que podamos entender la totalidad de la doctrina. O sea que una teología sistemática contiene todas las doctrinas como en un glosario, ¿verdad? A eso le llaman teología sistemática. Muy bien, vamos a pasar a algo práctico. Los que no tienen folleto, pues tal vez lo pueden hacer en su cuaderno, pero no, es que hoy lo olvidaste. Bueno, ok. Miren, básicamente esto es para hacerlo en unos 15 minutos, estamos a las 9 menos 10, a las 9 y 5. Hay que leer Oseas 12:12. ¿Cuántos se saben de memoria ese verso? Fácil, ¿verdad? Oseas 12:12. Si no trajeron Biblia, acérquense a alguno que traiga Biblia, no la van a alquilar, por favor. Y básicamente sigan las instrucciones que están aquí. Dice, escriba un comentario breve de Oseas 12:12. Léalo despacio. Algunos recomiendan que uno lo lea varias veces, ¿verdad? Luego, escriba los verbos que encontró en ese verso nada más. Ahí en las líneas en blanco después, escriba un comentario del contexto inmediato. ¿Se acuerda que el contexto inmediato sería un capítulo antes, un capítulo después? Si no tiene tiempo, pues
unos cuantos versos atrás, lo que le permita a usted saber cuál era el contexto inmediato de ese verso de Oseas 12:12. Escriba el contexto bíblico. Tal vez para eso necesitan una concordancia, pasajes que sean paralelos. Escriba cuál es el contexto doctrinal. O sea, en relación a la doctrina que usted está familiarizado, ¿de qué habla ese verso? Escriba cuál fue el propósito por el cual fue escrito. ¿Cuál cree usted? Escriba cuál fue el plan por lo que se escribió. Luego, ¿qué le enseñó este pasaje a los creyentes de esa época? ¿Y qué le enseña hoy a la iglesia? Y finalmente escribe un comentario general de lo que aprendió del tema que está analizando, es decir, Oseas 12:12. Bueno, éntrenle pues, no se vale copiar.